Hola, mi nombre es Judith Mestas Machaca, soy de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. En esta oportunidad voy a darles a conocer las técnicas e instrumentos de la investigación científica. El presente trabajo tiene como fin dar a conocer los diversos métodos que para un investigador es necesario. Técnicas de la investigación son aquellas que pueden llevarse de diferentes maneras. El procedimiento es obtener información a través de una recolección de datos. Instrumentos de la investigación sirven para recopilar datos de la investigación. De la misma manera, se requiere un recurso de medición adecuado, ya sea un dispositivo y o formato para poder registrarla. Clasificación de las técnicas de investigación. Las técnicas: observación, encuesta, entrevista, grupos focales. Sus instrumentos: una guía de observación, una guía de encuesta, un cuestionario y una guía de grupos focales. Empezamos con la técnica de observación. Es la acción que consiste en captar, mirar atentamente en el sentido del investigador, para tomar información y luego registrar. La observación es un conjunto de datos fundamentales de todo proceso investigativo. Para el investigador, la observación consiste en recolectar el mayor número de datos para lograr su objetivo. Clases de investigación: observación científica, observación no científica. La observación científica permite conocer la realidad. Tiene un objetivo claro y preciso. Observación no científica no presta atención, no tiene ningún objetivo. También tenemos los pasos de la observación. ¿Qué es lo que se va a observar? ¿Con qué fin se va a observar? Registrar los datos observados. Seleccionar información. Interpretar los datos obtenidos. Elaborar una posible hipótesis. Bueno, pasamos a los instrumentos de la observación. Se requiere fichas, registro anecdótico, fotografías y grabaciones. Modalidades de la observación: directa e indirecta. La directa: cuando el investigador registra un hecho de manera personal. La indirecta: cuando el hecho ya está registrado o dado por otras personas. La observación individual es cuando lo hace una sola persona. Observación en equipo: cuando lo realizan varias personas, pero con un mismo objetivo. Bueno, pasamos a la técnica de entrevista. La entrevista es una técnica basada en una conversación entre dos personas, el entrevistador y la persona entrevistada. Es una interacción social que sirve para recolectar datos. Tenemos tipos de entrevista: entrevista estructurada y no estructurada. La estructurada sirve para orientar mejor la entrevista. Se caracteriza por ser fácil de administrar y evaluar de manera objetiva al entrevistado. Bueno, en este caso, el entrevistador es quien formula las preguntas. La no estructurada: el contenido consta de un alto nivel de preguntas. La persona entrevistada relata sus experiencias y de acuerdo a eso, el entrevistador hace las preguntas. Técnicas para entrevistar. Tenemos el panel, que consiste en repetir las preguntas. Entrevista localizada: se basa en experiencias objetivas. Entrevista repetida: es parecida al panel, pero con muestras totalmente diferentes. Entrevista múltiple: es cuando el entrevistador es interrogado de manera constante, siempre y cuando él lo permita. Ventajas de la entrevista: se relaciona con las personas que no pueden leer
ni escribir. Sus preguntas son claras y precisas. Se observan las actitudes de la persona entrevistada. Se observa la forma de expresión. Bueno, el cuestionario. El cuestionario es un instrumento que consta de un conjunto de preguntas escritas, ya sea en formato de papel respecto a una o más variables. Este instrumento sirve para recaudar información. Tipos de cuestionarios. Cuestionario abierto, cuestionario cerrado. El cuestionario abierto es un instrumento que la persona tiende a responder de manera libre las preguntas. Por ejemplo, ¿qué carrera estudia? Es una pregunta libre. Cuestionario cerrado. Es un instrumento que ofrece solo determinadas alternativas para la persona. Un sí o un no puede ser su respuesta de acuerdo a la pregunta. Partes fundamentales del cuestionario. Tenemos la introducción, instrucciones, el cuerpo o preguntas. La introducción. Se explica el objetivo del instrumento. Las instrucciones. Es importante que las preguntas se entiendan. El cuerpo o preguntas. Son preguntas parciales. Bueno, pasamos a la técnica de la encuesta. Es un procedimiento que permite obtener los datos de un número considerable de personas. La encuesta permite intercambiar la opinión pública para reunir datos individuales durante la evaluación. También tenemos los tipos de encuesta: de forma escrita y de forma oral. De forma escrita, un cuestionario, y de forma oral, una entrevista. Con las encuestas existen diferentes maneras de investigar la realidad social. También tenemos los pasos de la encuesta. Población y muestra. Población, un conjunto de personas implicadas en el estudio. Muestra, es el subconjunto, parte de la población. El tamaño de la muestra constituye a toda una población. Material para realizar la encuesta. Elaboración de preguntas, ya sean abiertas y o cerradas. También tenemos la organización del trabajo. Se puede realizar de manera individual como también de manera grupal. Tratamiento estadístico. Cuadros o se puede utilizar gráficos. Discusión de los resultados. Se llega a las conclusiones. Grupos focales. Los grupos focales es una técnica para obtener respuesta. También tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas: el ámbito es más flexible, no hay presión alguna. Desventajas: incomodidad por parte de los participantes,